En el siguiente video de la literatura española del medioevo trataremos temas como la épica española, la narrativa española y sus respectivos géneros literarios como la caballeresca, pastoril, bizantina y la novela morisca. También el género picaresco y la lírica española en el Siglo de Oro. Indicaremos las fechas de producción de sus principales obras con un breve resumen de cada una y tratando datos bibliográficos del autor. Todos estos datos son importantes para entender la recepción por parte del público, ya que son periodos distintos con ideologías distintas, y probablemente ciertas obras no eran vistas como las vemos hoy en día. Empezaremos hablando de la épica española para comenzar con este trabajo. La épica española se refiere a un género literario que incluye narraciones épicas y heroicas que relatan hazañas y eventos históricos, a menudo con un enfoque en la figura del héroe y sus hazañas. Tiene sus raíces en la tradición medieval y uno de los poemas épicos más conocidos es el Cantar del Mío Cid, el cual narra como tema principal el tema del honor, un valor de gran importancia para la gente de la época. La necesidad de recuperar la honra perdida es lo que da impulso a las hazañas cometidas por el héroe. La épica española a menudo aborda temas de heroísmo, honor, lealtad, caballerosidad y la defensa de la nación española contra invasores extranjeros, especialmente durante la Reconquista. Tradicionalmente se escribía en verso y seguía una métrica específica, como el verso octosílabo o el verso alejandrino. La rima también era una característica importante de estos poemas. Muchos poemas épicos españoles tienen una estructura episódica, donde se narran eventos o episodios individuales en la vida del héroe. Cada episodio puede estar relacionado con una hazaña específica. Los poemas épicos españoles a menudo promueven valores caballerescos, como la valentía, generosidad, justicia y el respeto por las damas. A menudo se caracteriza por el uso de un lenguaje arcaico y un vocabulario que refleja la época en que se escribieron estos poemas. La épica española a menudo se inspira en eventos históricos y se entrelaza con temas religiosos, ya que la Reconquista estuvo relacionada con la lucha de los cristianos para recuperar tierras tomadas por los moros. La épica española es importante tanto desde el punto de vista cultural como literario, y ha dejado una huella duradera en la literatura mundial y en la comprensión de la historia y la cultura española. Su importancia se debe a varias razones. Una de ellas es la representación cultural. La épica española, con obras como El Cantar del Mío Cid o La Araucana de Alonso de Ercilla, reflejan identidad cultural y las gestas heroicas de España y sus exploraciones en el mundo nuevo. Estas obras han tenido un impacto significativo en la literatura mundial, influyendo en autores posteriores y en el desarrollo de la épica. También ayudan a mantener viva la conciencia histórica y a recordar momentos claves de la historia española y su interacción con otras culturas. Aunque la épica española pertenece a un pasado distante, su importancia radica en su capacidad para mantener viva la herencia cultural, servir como referencia literaria y seguir inspirando a artistas y audiencias en la actualidad. Se aprecia la épica española por su capacidad para retratar héroes, batallas y valores fundamentales, así como por su influencia en la literatura posterior. Aunque no es tan prominente en la cultura popular contemporánea como en siglos pasados, sigue siendo objeto de interés académico y cultural. Esta también se ve actualmente como una parte significativa de la tradición literaria española y continúa siendo estudiada y valorada por su contribución a la literatura épica y a la comprensión de la historia y la cultura de España. La percepción de la gente sobre la épica española puede variar ampliamente según su nivel de familiaridad con la literatura y la historia española, así como sus intereses personales. Muchas personas, especialmente aquellas con una inclinación hacia la literatura y la historia, valoran la épica española como una parte importante del patrimonio cultural de España y aprecian sus obras por su belleza literaria y su representación de valores heroicos. En el ámbito académico, la épica española es objeto de estudio en cursos de literatura y historia y se considera una parte fundamental del canon literario. Los académicos y estudiantes pueden analizar en profundidad estas obras. Por otro lado, algunas personas pueden tener poco conocimiento de la épica española y, por lo tanto, no tienen una percepción clara al respecto. Esto puede ser común en aquellos que no tienen un interés particular en la literatura o la historia. También algunas personas pueden ver la épica española como una literatura que refleja una época histórica compleja, con sus propios desafíos y contradicciones. Esto podría incluir cuestionamientos sobre cómo se representan ciertos eventos y personajes en estas obras.
En general, la percepción de la gente sobre la épica española varía según sus antecedentes culturales e intereses personales, pero en general se reconoce su importancia en la tradición literaria y cultural de España. En conclusión, la épica española representa un capítulo esencial en la literatura y la cultura española. Surgida en un momento de gran esplendor histórico y cultural durante el Renacimiento y el Siglo de Oro, esta tradición literaria dio lugar a obras inmortales que continúan siendo valoradas en la actualidad. Desde el heroísmo del Cid en el Cantar del Mío Cid hasta las aventuras quijotescas de Don Quijote, la épica española celebró valores como el honor, la valentía y la lealtad, mientras exploraba temas universales como la justicia y la lucha contra enemigos formidables. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de España, dejando un legado perdurable en la literatura mundial. La épica española es un testimonio de la riqueza y la diversidad de la tradición literaria española y sigue siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad. La narrativa española es una rama de la literatura con una variedad de obras escritas por diversos autores españoles a lo largo de la historia y ha influido mundialmente en los géneros literarios. Se caracteriza por la literatura épica y la poesía, con grandes obras como lo es El Cantar del Mío Cid, que vimos hace poco en la unidad 1, que narra sobre las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, en donde lucha contra moros y cristianos por ganarse el honor en su sociedad. Es una importante pieza que refleja valores de honor, lealtad y valentía. Otra obra conocida en este periodo de la Edad Media es el Amadís de Gaula, en donde también habla de un caballero, Amadís, que lucha contra enemigos, rescata damiselas y defiende la justicia. Durante el Renacimiento y el Siglo de Oro, que fueron desde los siglos XVI al XVII, la narrativa española alcanzó su máximo esplendor, en donde ya había más obras reconocidas, como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, obra escrita en 1605, en donde se narran las aventuras de Don Quijote, quien en su locura decide salir a luchar contra las injusticias y sus enemigos imaginarios, junto a su fiel amigo Sancho Panza. Es una obra considerada importante dentro de la literatura universal, debido a la sátira de la sociedad de ese entonces. Pasando de las obras sobre luchas y guerreros, en el siglo XIX la narrativa española experimentó un cambio hacia el realismo y el naturalismo, en donde destacan autores como Benito Pérez Galdós, con su más reconocida obra Fortunata y Jacinta, en donde narra la historia de dos mujeres y su vida en la sociedad del siglo XIX. También podemos encontrar a Emilia Pardo Bazán, con su reconocida obra Los Pasos de Ulloa, en la que habla sobre conflictos de ese entonces, y por último podemos encontrar a Leopoldo Alas con su obra La Regenta, en la que aborda la vida de Ana Ozores, en donde critica las hipocresías humanas. Este periodo, como ya dije anteriormente, es conocido por su realismo en las novelas, en donde reflejan lo que es la sociedad del siglo XIX. Finalizando el siglo XIX y empezando con el siglo XX, podemos encontrar autores como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramón María del Valle, en donde exploran temas como la identidad y la decadencia de España tras perder sus últimas colonias. Lo podemos ver reflejado en la obra de Miguel Unamuno, Niebla, en donde narra la vida de Augusto Pérez y su lucha existencial por encontrarle un sentido a la vida. Volviendo a las guerras, pero ahora mucho más actuales, podemos notar que la Guerra Civil Española en el año 1936 tuvo un impacto significativo en la narrativa española, en donde autores importantes como Camilo José Cela abordan los horrores vividos en dicha guerra, en su obra La familia de Pascual Duarte, en donde narra las circunstancias del personaje en las cuales se encuentra, que lo llevaron a cometer crímenes y actos violentos. Como era de esperarse, la narrativa española sigue actualizándose hasta el día de hoy, con autores contemporáneos como Javier Marías en su obra más conocida Corazón tan blanco, Antonio Muñoz Molina con Sefarad, Almudena Grandes con Los pacientes del Dr. García, Arturo Pérez Reverte con La sombra del viento, entre otros destacados autores influyentes en la narrativa española, que hasta el día de hoy abarca diversos géneros literarios como la novela realista, mágica, histórica, etc. Pero ahora nos centraremos en la caballeresca, pastoril, bizantina y novela morisca. Empezando por la narrativa caballeresca, la cual se desarrolló en la Edad Media, en donde se centra especialmente en contar historias sobre caballeros valientes que van en busca de la gloria, proteger a los más débiles, ganarse el honor y la lealtad. Como ya hemos dicho anteriormente, El Cantar del Mío Cid es de las obras más reconocidas por las hazañas del campeador, y es un ejemplo también de la narrativa española caballeresca. Pasando a la narrativa pastoril, podemos decir que se desarrolló en la antigua Grecia, principalmente en la literatura renacentista europea. Trata sobre temas como la vida campesina idealizada, en donde llevan una vida tranquila y junto a la naturaleza. El amor es un tema central, expresado con armonías y poemas. Los pastores son los personajes principales, quienes están conectados con la naturaleza y desconectados del mundo real. Un ejemplo puede ser la Arcadia de Jacopo Sánsaro, en donde sigue la vida de los pastores y ninfas, a través de diálogos poéticos tratando temas como el amor y la naturaleza.
La narrativa bizantina se desarrolló en el Imperio bizantino, de ahí proviene su nombre, que fue durante la Edad Media, especialmente desde el siglo X al XII, que se enfoca principalmente en temas religiosos e históricos. Se presentaban en forma de diálogo entre los personajes, utilizando un lenguaje sofisticado y elaborado, generando discusiones sobre temas religiosos y filosóficos. Su objetivo es la moralidad y enseñar valores, incluyendo ejemplos de virtud y piedad. La historia secreta de Procopio de Cesarea es un ejemplo importante, en donde hace una crítica y tiene una visión negativa a quienes lo reinaban. Es un ejemplo de cómo podía ser utilizado para fines políticos y la crítica social. La novela morisca emergió como un subgénero literario en el siglo XVI y comienzo del siglo XVII, en España, en un contexto conocido como la convivencia. En este periodo, la población morisca, que eran descendientes de musulmanes que se habían convertido al cristianismo, residía en el país. Estas obras literarias frecuentemente exploraban personajes y argumentos que tenían vínculos con la cultura y la historia morisca. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es un ejemplo destacado de novela morisca, aunque se clasifica como picaresca y es conocido por su sátira y crítica social. No obstante, comparte temas similares con la novela morisca, dado que su protagonista es un morisco que experimenta desafíos y enfrenta la discriminación en la sociedad española de ese periodo. El siguiente tópico literario de tratar es el género picaresco. En cuanto a las principales características de este, podemos decir que es un subgénero literario narrativo, escrito en prosa, el cual contiene una narración en primera persona y busca retratar la realidad de la época. Esta realidad es retratada por medio de la ironía y la crítica. En cuanto al origen del género, podemos decir que surgió en España durante el siglo XVI, como crítica al régimen de monarquías. En ese tiempo hubo un contexto político muy corrupto. La principal obra de este género, y mundialmente reconocida, es El Lazarillo de Tormes, precursora, la cual dio origen al género. Hasta antes de esta obra, habían variados elementos que no se habían mostrado al mundo de la literatura. Un ejemplo de estos es la presencia de un personaje principal que es un antihéroe. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que el personaje ve condicionado su actuar por un entorno hostil. Para entender un poco mejor la obra, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico, para ver la época en la que habitó y la época en la que fue escrita. Pero antes de eso, cabe señalar algunos de los aspectos más relevantes del Lazarillo de Tormes que lo hacen tan único. Esta obra no solo es relevante porque dio lugar al género picaresco y lo caracteriza a la perfección, sino por cambiar la concepción de héroe. Hasta el surgimiento del Lazarillo teníamos un héroe ya consolidado, el cual no tenía una evolución a lo largo de la historia. A diferencia del resto de historias, aquí tenemos un héroe el cual se va construyendo poco a poco, se va forjando en base a sus vivencias. Estas son las que dan explicación al actuar del protagonista, es decir, se ve meramente condicionado por su entorno, para bien o para mal, pero tenemos una explicación lógica de las cosas y por qué suceden de tal manera. No se enaltece a nadie porque sí. Ahora, en cuanto al contexto de escritura, teníamos que señalar que El Lazarillo de Tormes era una obra que salió a la luz en el año 1554, en una Europa repleta de movimientos sociales, donde elementos como la Reforma Protestante y el Renacimiento juegan un papel muy importante. Además de eso, tenemos que entender que en el año 1517 Martín Lutero había publicado las 95 tesis a modo de crítica, acusando de uso de indulgencia y práctica de simonia a la Iglesia. Es decir, estos se estaban lucrando de la gente, aprovechando los bienes que poseían. Este movimiento dio lugar a una reforma del catolicismo, provocando una crítica al estamento religioso. Todo esto visible en la obra El Lazarillo. El autor anónimo ofrece en forma de autobiografía una imagen del clero en general, como ávaros, lujuriosos, infieles, y ataca la práctica de indulgencias, en los tratados 2, 4 y 5 respectivamente. Además presenta una crítica a la injusticia y condiciones sufridas por las clases pobres. En cuanto al resumen de la obra y su temática principal, tenemos que El Lazarillo de Tormes trata sobre un niño llamado Lázaro, nacido literalmente en el río de Tormes, de ahí nace su apodo. Este niño se vio afectado por diversas desgracias, debido a que su padre fue desterrado para luego morir frente a unos moros, acompañando a un caballero. Este, al quedar solo junto a su madre, terminó quedando en manos de un ciego, del cual fue sirviente, porque su madre fue castigada por emparejarse. Tras eso, el Lazarillo tiene que lograr vivir a base de su ingenio y astucia, debido a que los amos que le tocan son sumamente crueles. Estos no le otorgan alimentos y hacen de la estadía de Lázaro con ellos algo poco agradable. Así, por medio de sus habilidades, el pequeño Lazarillo va medrando poco a poco en la sociedad y consigue un puesto más alto, imponiéndose ante las adversidades. Al final de la obra ya se nos termina presentando un hombre que alcanzó la estabilidad, el cual en su vida se consolidó como pregonero. Ahora, siguiendo con la lírica española. A la hora de hablar de la lírica española tenemos que entender que se separan dos procesos. Tenemos el Renacimiento en el siglo XVI
y el Barroco, en el siglo XVII. El primero de estos, el Renacimiento, cuenta con la presencia de la lírica profana y la lírica religiosa. La lírica profana fue la lírica que tuvo temas como el amor platónico y la mitología. Su principal exponente fue Garcilaso de la Vega, el cual compuso églogas que siguieron el modelo del poeta italiano Virgilio. Las églogas de Garcilaso de la Vega tratan sobre temas amorosos en un ambiente bucólico y pastoril. Las tres églogas que compuso Garcilaso tratan respectivamente sobre: en la égloga 1, los pastores Salicio y Nemoroso lamentan el desdén de sus amadas y su muerte. En la égloga 2 se cuentan los amores de Camila y Albanio, mientras que en la última, la égloga 3, tenemos a 4 ninfas bordando tapices, que contienen diferentes historias de amor. Podemos notar la presencia de referencias mitológicas, como a Orfeo, Apolo y Dafne, etc. Además, a Garcilaso de la Vega también podemos atribuirle el logro de consolidar el soneto en el siglo de oro. Ahora, en cuanto a la lírica religiosa nace en la segunda mitad del siglo XVI, en el reinado de Felipe II. Esta nace como reacción de la Iglesia Católica frente al protestantismo. Como características tenemos que se manifiesta en prosa, sobre temas espirituales. De hecho, los escritores de la época no rechazaban las temáticas, pero sustituían el objeto, cambiando así la amada o el amor platónico por la divinidad. Su principal exponente es Fray Luis de León. Fray Luis de León fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso nacido en Belmonte, España. Una de sus obras más reconocidas es La Perfecta Casada, obra que realiza una reflexión sobre la manera de enfocar las distintas situaciones de la vida matrimonial. En cuanto a la lírica del barroco, tenemos que se divide en 3 movimientos: el culteranismo, el clasicismo y el conceptismo. Respecto al culteranismo, podemos decir que es una corriente literaria que busca intensificar la expresión, es decir, aboga por embellecer por medio de hipérbaton, metáforas, perífrasis, etc. Su principal exponente fue Luis de Góngora. Nació en el año 1561 en Córdoba, España, falleciendo donde mismo en el año 1627. Una de sus obras más importantes fue Las Soledades. Esta obra trata sobre Luis de Góngora proyectando las soledades de los campos, riberas y yermos. Ahora, siguiendo con el siguiente movimiento, tenemos el clasicismo. Este movimiento estuvo inspirado en el pensamiento y concepción del arte que había en el mundo clásico, es decir, Grecia y Roma. Este periodo en España tuvo uno de sus principales exponentes en Francisco de Rioja. Francisco de Rioja fue un poeta nacido en Sevilla en 1583 y murió en Madrid en el año 1659. Fue un gran erudito, poeta, teólogo y jurista. Fue bibliotecario del rey y consejero del Tribunal de la Inquisición. Su obra gozaron de gran diversidad debido a que escribió sonetos, silvas, sextinas y décimas. Ahora, hablando un poco del conceptismo. Esta corriente literaria opera con los significados de las palabras y las relaciones ingeniosas entre ellas. De ahí viene el término concepto, utilizando así la disciplina retórica. El principal exponente de este movimiento fue Francisco de Quevedo, el cual fue un noble, político y escritor. Nació el 14 de septiembre de 1580 y murió el 8 de septiembre de 1645. Su obra principal fue La vida del Boscón, obra muy similar al Lazarillo de Tormes, en la que el ingenio y capacidad para engañar del protagonista lo ayudan a crecer, así superando las adversidades. Por último, tenemos que mencionar al manierismo, el cual podemos definirlo como una actitud estética que busca la explotación última de los recursos típicos del Renacimiento. Su máximo representante es Fernando Herrera. En conclusión, la literatura española del medioevo es un tesoro invaluable que nos conecta con las raíces culturales y lingüísticas de España. A través de sus epopeyas, cantares de gesta, poemas líricos y obras religiosas, podemos apreciar la evolución del idioma y la rica tradición literaria que ha perdurado a lo largo de los siglos. Estos textos no son solo testimonios de la historia, sino también ventanas a las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad medieval. Su legado perdura como fuente de inspiración y conocimiento, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio literario.